Video examen número 1. Farmacoterapia en odontología. La farmacología es una rama de la ciencia que lleva muchísimo tiempo con nosotros y a través de los años ha cambiado y varias de estas influencias vienen por parte de diferentes civilizaciones en diferentes tiempos. Para entenderlo mejor, vamos a ver cada una de estas sociedades, cómo entendía y cuáles fueron las aportaciones que hicieron a la ciencia. Muchas de las sociedades compartían la idea del equilibrio y lo expresaban y entendían de diferentes maneras. Por ejemplo, en la teoría moral que utilizaban los griegos y los romanos lo reflejaban en los líquidos que creían que conformaban el cuerpo humano, que eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y esto también se relacionaba con la personalidad de la gente, los 4 elementos e incluso también se veía reflejado en la tierra. En Mesopotamia se creía que la enfermedad era puramente algo relacionado con Dios y el castigo divino. Tenemos referencias del Código de Hammurabi que tenía reglas escritas para los médicos y para los remedios. Y una de estas era que cuando los médicos se equivocaban y moría su paciente tenían que cortarles la mano. También nos explica acerca de ritos porque creían que la enfermedad podía ser a causa de una posesión, entonces el rito se quitaba esta posesión y también creían que se perdía el alma de la gente, entonces también había un rito para que ellos recuperaran su alma y así sanaran. En la medicina helénica llegó Hipócrates, que es padre de la medicina, y él empezó a rechazar todas estas ideas supersticiosas y de creencias mágicas y religiosas. Las enfermedades tienen ya su propia naturaleza e introdujo el principio que ya todos conocemos de no lastimar que lo conocemos ahora como el juramento de Hipócrates. Aunque a medida de los años obviamente ha ido cambiando porque han cambiado las creencias de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, tanto como transfusiones de sangre, abortos, etc. También introdujo la idea de que el médico solamente cura y el que realmente sana de verdad es la naturaleza, que yo entiendo como el tiempo, la buena salud y los buenos hábitos. Unos de los dioses que más aportaron fueron el centauro Quirón, que dio origen a la palabra cirugía y trabajaba con el conocimiento curativo de las plantas y lo transmitía a varios otros dioses que mencionaremos, y Esculapio, que utilizaba la sangre de Medusa para resucitar a los muertos, pero a Zeus como que no le pareció esto, entonces lo mandó matar. En Grecia se introdujo el principio de causa y efecto dentro de la medicina, y llegó Galeno con muchas ideas y teorías y aportó mucho, como sus escritos, y empezó a utilizar la alopatía, que es atacar con lo contrario, y formó su propia escuela, utilizó la filosofía de Aristóteles, identificó 7 pares craneales, la función del riñón, vejiga, arterias y las válvulas del corazón, y también hizo la base para la farmacia gelánica, que es la ciencia farmacéutica que se encarga de la transformación de las drogas y de los principios activos en medicamentos para su fácil administración. También se presentó Esculapio, que su símbolo era una serpiente, que ahí como vemos en la imagen las serpientes cambian de piel, entonces representaba el rejuvenecimiento, y la vara, que era para curar a los enfermos, un símbolo de poder también. En China regresamos a este primer principio del equilibrio, que ellos expresaban como el chi, el yin y el yang, y también no solamente era parte del cuerpo, era parte de todo el universo y el mundo. Creían que ellos mismos podían manipular esta energía que tenía cada quien a través de varias prácticas o respiración o a través de la meditación. En Egipto la higiene era muy estricta. Su dios principal era Thoth, y tenían una diosa Sekhmet con cabeza de león y cuerpo de mujer, y esta propagaba enfermedades y traía muerte a los demás, y también creo que es muy parecida al hombre búho de Mesoamérica, que prácticamente hacían lo mismo. También tenían medicamentos con bases obviamente naturales como miel y telaraña, y lo utilizaban para diferentes propósitos. Los árabes introdujeron el canon de medicamentos, que era una enciclopedia médica muy grande que introducía muchos conceptos. Entre ellos se establece una relación entre el clima y el ambiente, y menciona el mar de amores, menciona muchísimos medicamentos, cerca de 760, y también señala una relación con la dieta de las personas. En la teoría de la bala mágica ya empezamos a ver los receptores y cómo es que las moléculas se unen a un sitio de acción de manera muy específica. Esto se vio y se descubrió gracias a la tinción de la ropa. Había gentes que tenían mejor un tipo de prendas que otras,
y lo primero que se hizo fue el Sarbazán, que se inyectó en conejos con sífilis y se vio una gran mejoría. Antes se usaban compuestos mercuriales que causaban mucho daño a los enfermos en el tejido nervioso, descamaciones y otro tipo de cosas. En las culturas prehispánicas se seguía creyendo que las enfermedades o algunas de estos males eran causados por los dioses. El humano se creía que fue creado por Quetzalcóatl y el universo estaba regido también por un equilibrio de 13 cielos y infiernos, y el humano también estaba en un equilibrio con su eje frío y de calor que tenía relación con estos cielos inframundos. También tenían ya especialistas, que unos de estos eran los que se dedicaron a los partos, otros a las fracturas y otros a diferentes picaduras. Y aquí es donde mencionamos al hombre búho, que traía enfermedades y la muerte. La farmacología tiene diferentes tipos de acción. La estimulación y depresión dependen a la función de las células. Cuando esta aumenta es estimulación, como lo haría la cafeína, y cuando esta disminuye es la depresión, como lo haría el clonazepam o de otro tipo de somníferos. También está la irritación, que es cuando se estimula a estas células, como cuando limpiamos una herida con agua oxigenada, y el reemplazo, que es la sustitución, como los diabéticos con la insulina, que es una sustancia que ellos no pueden producir por sí mismos o no pueden producir en la cantidad que se necesita. Y los antiinfecciosos, que así como su nombre lo menciona, son para no tener infecciones y atenúan o disminuyen microorganismos, así como lo hacen los antibióticos. También tienen diferentes formas de acción. La local es como una crema para picaduras que solamente va a actuar en donde se va a aplicar, no entra a la circulación. La general o sistemática sí entra en la coagulación, como los antibióticos, y la acción sistemática es algo que se administra de manera local, pero que tiene un efecto sistémico, como un tipo de alergia. Los medicamentos tienen una caducidad, es decir, que va a llegar un momento en el que su uso ya no sea el mejor o el óptimo y nos puede llegar a causar daño. La fecha de caducidad que dicta el fabricante, que podemos ver en el medicamento, solamente es válida cuando se ha almacenado de una manera correcta, ya que factores pueden alterar el medicamento, como es la humedad, la temperatura, la luz, entre otros. Y cuando queremos deshacernos de los medicamentos por cualquier razón, debemos ser responsables ante ello, ya que su errónea disposición podría ser factor para la venta ilícita de estos, y también altera de manera ecológica el planeta. La farmacología es una ciencia muy grande que se divide en varias ramas, pero ahora solamente vamos a ver 10, que son unas de las más importantes. Para verlas nos ayudaremos de imágenes. Primero tenemos la farmacognosia, que estudia el origen y estructura y composición química de los fármacos naturales, que es donde tenemos las plantas y el molcajete ahí. La farmacocinética, donde tenemos el esquema, ve todo lo que el organismo le hace al cuerpo, y ahí tenemos que lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y después lo excreta. A la persona en el laboratorio tenemos que está representando la farmacotecnia, estudia la preparación de las drogas. Luego en el libro vemos la materia médica, que es una antigua disciplina que estudia el origen y los caracteres físicos y químicos, y además de la preparación de las drogas. Después la toxicología, que es donde tenemos el símbolo de peligro o muerte, que estudia las sustancias venenosas que pueden hacer daño. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. La farmacometría lo tenemos en la tabla de mediciones, porque cuantifica las acciones y los efectos de estos fármacos en relación a la dosis que se administra. Luego está la terapéutica, que lo tenemos en los dibujitos con los buenos hábitos, la buena alimentación, que es tratar las enfermedades con hábitos o con otro tipo de cosas, pero que puedan resultar en mejorías. La farmacoprofilaxis está en la imagen de arriba, que son las advertencias, y aquí conocemos las contraindicaciones de los medicamentos. Y al final la farmacogenómica, que tenemos varias pastillas formando una cadena de ADN, y este estudia cómo es que nuestra información de los genes afecta de una manera u otra a la acción que tiene un medicamento en cada uno. Ahora veremos varios términos importantes para el estudio de la farmacología, excepto los que se ven en la gráfica del ABC, porque esa les explicaré en un video. El fármaco, droga y medicamento pueden ser fácilmente confundidos y muchas veces los definen a veces como sinónimos.
El fármaco es una sustancia de una composición química que ya conocemos exactamente y es capaz de producir efectos en el organismo. La droga hace referencia a cualquier sustancia química que sea capaz de alterar este organismo, mientras el medicamento es la droga ya preparada para ser administrada de una manera farmacéutica. La tolerancia la entendemos como cuando una persona está muy acostumbrada a tomar un medicamento y al pasar del tiempo su efecto va disminuyendo. Un ejemplo muy claro es con el alcohol. Por lo general, se desarrolla como consecuencia de una aceleración en el metabolismo del fármaco. El uso óptimo es lo mejor que se puede hacer con la menor toxicidad posible y también con un menor costo. La taquifilaxia se entiende como el proceso en el que un fármaco va disminuyendo su efecto o intensidad al paciente. La afinidad es que también un fármaco se puede unir a su sitio de acción y formar parte del complejo fármaco-receptor. Esta puede ser alta o baja. Cuando tiene baja afinidad se une poco a su sitio de acción. Cuando tiene alta es muy fácil que se una, aunque la concentración del fármaco sea baja. Cuando una droga de baja afinidad se encuentra unida a un receptor y se acerca a otra droga con mayor afinidad, lo que sucede es que el ligado de mayor afinidad desplaza al que tiene menor afinidad. Anafilaxia es una reacción alérgica grave y rápida. Puede ocurrir como respuesta a cualquier alérgeno. Las causas comunes incluyen alergia a fármacos, a alimentos, picaduras o mordeduras de insectos. La potencia hace referencia a la cantidad de fármaco que se necesita para producir un efecto determinado. Por ejemplo, si 5 miligramos del fármaco A alivia el dolor con la misma eficacia que 10 miligramos del fármaco B, el fármaco A es 2 veces más potente que el fármaco B. La eficacia y la efectividad pueden ser confundidas porque son muy similares, ya que ambas se refieren a la capacidad de un fármaco para obtener un efecto. Con la eficacia nos referimos a un efecto que ocurre en situaciones controladas, por ejemplo, en un ensayo clínico, y la efectividad se refiere a condiciones habituales en el día a día. La eficiencia se refiere a que un medicamento sea muy efectivo pero que tenga un costo muy bajo. Si se obtienen mejores resultados con un menor gasto de recursos o menores esfuerzos, se habrá incrementado su eficiencia. Y el beneficio o efecto benéfico se refiere a algo que consigue su propósito. Esto puede ser de manera objetiva o subjetiva. Por ejemplo, de manera objetiva es algo que el médico puede ver en signos, tejidos o estudios. De manera subjetiva podría ser lo que el paciente siente y si esto lo ve o no él como algo positivo. La toxicidad y reacción adversa podrían llegar a confundirse también, ya que ambas se refieren a efectos indeseables que tiene el medicamento. Pero la toxicidad es cuando esto ocurre por una dosis elevada, mientras que la reacción adversa ocurre dentro de la ventana terapéutica. Una relación eficacia-toxicidad sirve para calcular una buena decisión en la dosis que se le administra a un paciente, reconocer cuánto daño le puede hacer, pero equilibrarlo con una concentración lo suficientemente alta para que el fármaco sea eficaz. Y la relación beneficio-riesgo podría ser en una cirugía u otro tratamiento o procedimiento. Tienes que valorar las posibilidades de los efectos adversos para compararlos con los beneficios que le puede traer al paciente. La intensidad es la relación que tiene el efecto del fármaco con su concentración plasmática, o sea, cantidad en circulación. Si este tiene un efecto alto con una baja concentración, esto quiere decir que su intensidad es alta. La biodisponibilidad se refiere a cuánto y qué tan rápido llega el fármaco a circulación, o sea, llega a su sitio de acción. Y esta se ve afectada por factores como la absorción, la eliminación y la unión a proteínas, ya que sabemos que mientras más alta sea la unión a proteínas es menos la cantidad de fármaco en circulación. Esta está relacionada con la farmacocinética. Por ejemplo, una causa de baja biodisponibilidad puede ser si el fármaco es administrado de manera que ocurra el efecto del primer paso. Como vimos cuando mencionamos la farmacogenómica, cada persona puede reaccionar diferente a los medicamentos. La reacción paradójica hace referencia a cuando un fármaco tiene el efecto contrario al que se supone que debería de tener. Un ejemplo es el diazepam, recetado como ansiolítico, pero en pacientes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede agravar su impulsividad e hiperactividad. Efecto gradual se refiere a que conforme aumente la dosis o concentración plasmática del fármaco, el efecto va subiendo gradualmente hasta llegar a su efecto máximo. Efecto todo o nada es cuando se necesita una cierta cantidad de receptores o más para que tenga un efecto el fármaco. Si tiene menos, simplemente no ocurre ningún efecto. El efecto techo se refiere a cuando se llega al efecto máximo y este se mantiene sin importar el tiempo que pase o si la dosis o concentración del fármaco aumenta. Cuando una empresa desarrolla un fármaco, ésta tiene legalmente el derecho a ser la única que lo venda, por un periodo de tiempo. Esta fórmula pasó ya por estudios clínicos y preclínicos. Este es el medicamento de patente. Cuando este tiempo termina,
entra la posibilidad de que se venda un genérico, o sea, que sea vendido y producido por otras empresas. Esta solo tiene que tener el nombre del componente y tiene la obligación de cumplir con un margen de variabilidad del 20%, ya sea mayor o menor, en características específicas en comparación al medicamento de patente, como la eficiencia y eficacia, entre otras cosas, por lo que se necesitan tener estudios al respecto, mientras que un medicamento similar también ocurre cuando ya expiró la patente, pero usan exactamente la misma fórmula que reporta el medicamento de patente, por lo que no se le hacen estudios para comprobar o comparar los efectos contra el medicamento genérico o de patente. Para poder explicar mejor algunos temas, utilizaré videos. Uno de estos temas es la curva ABC y conceptos que se asocian con ella. Área bajo la curva es lo que le da el nombre de ABC. Se ve en una gráfica que expresa la cantidad de medicamento en sangre o concentración plasmática versus el tiempo que transcurre desde que se administra el medicamento. El área bajo la curva es la medida de la cantidad de un medicamento que llega a circulación sanguínea de una persona en un periodo de tiempo determinado. Siendo el punto cero cuando se administra el medicamento. Esto nos ayuda a ver visualmente varios factores importantes dentro de la farmacocinética, como lo es la Cmax o concentración máxima. Es el punto donde la concentración del fármaco es más alta, y por el contrario, la concentración mínima, donde es más baja. Luego está la semivida o vida media. La Cmax marca una división en nuestra gráfica. La fase de absorción, donde se está absorbiendo el fármaco, y la fase de eliminación, donde se está eliminando. Si dividimos el tiempo de la fase de eliminación entre 2, tenemos el tiempo que transcurre para el cuerpo en eliminar la mitad del fármaco. Esta es la vida media. Después está la concentración mínima eficaz, que aunque no es dada por la gráfica, podemos verla en ella. Es la concentración que se necesita para que nuestro fármaco tenga un efecto bueno para el paciente. Por el contrario, está la concentración mínima tóxica. Si pasamos de esta concentración, podremos tener efectos tóxicos en nuestro paciente. Estas dos medidas nos dan la ventana terapéutica o índice terapéutico. Es el área en donde podemos medicar a nuestro paciente para que sea efectivo, pero que no sea tóxico. Y por último está el periodo de latencia. Este es el tiempo que transcurre para que nuestro medicamento llegue a una concentración donde sea efectivo. Aquí va subiendo la concentración hasta donde llega el punto en donde es efectivo. Este tiempo que pasa es el periodo de latencia. Agonistas y antagonistas. Ahora hablaremos de agonistas y antagonistas. Para entenderlos mejor, recordemos las acciones farmacéuticas. Pueden aumentar funciones y pueden disminuir funciones. Imaginemos que queremos aumentar el ritmo cardíaco. Necesitaríamos aumentar una función, por lo que querríamos un agonista. Un agonista es una molécula que activa el receptor. Mientras, si quisiéramos bajar el ritmo cardíaco, necesitaríamos un antagonista.
Esta es una molécula que inhibe el receptor. Ahora, tenemos diferentes tipos. Supongamos que esta línea representa la función que puede tener un receptor, nula de 100% o inhibida del 100%. Un agonista puro va a utilizar la función completa que tenga para ofrecer el receptor. Esto causa que no sea necesario para ella ocupar todos los receptores para tener una buena función, mientras que el agonista parcial sí se va a ver en esta necesidad. ¿Por qué? Porque no va a ocupar el 100% de la función que tiene el receptor para ofrecer, por ejemplo, un 40%. Y esto provoca que su eficiencia sea baja. Ahora, un antagonista negativo es justo lo opuesto al agonista puro. Va a inhibir la función. Mientras, un antagonista irreversible se caracteriza porque su unión con el receptor es muy fuerte. Ahora, tenemos dos tipos de inhibición, la competitiva y la no competitiva. Esta es mi célula y tiene varios tipos de receptores. ¿Ok? Y yo puedo tener varios tipos de molécula. Imaginemos que este es un agonista, este es un antagonista y este es un sustrato. Los tres están diseñados para entrar en un tipo de receptor, el mismo. Pero sabemos que aquí solamente puede haber uno. Entonces van a competir entre ellos. ¿Y qué nos va a decir cuál es la probabilidad de que uno u otro gane? Pues la cantidad que haya. Supongamos que hay 80 agonistas, 15 antagonistas y 5 sustratos. La probabilidad de que el agonista gane este sitio será del 80%, mientras que del antagonista será del 15% y el sustrato solo tendrá un 5%. ¿Esto quiere decir que el sustrato es imposible que se quede con el receptor? No, no es imposible, solamente es poco probable. Por otro lado, tenemos a la célula con sus diferentes receptores y aquí tenemos un sustrato, un agonista y un antagonista. Como vemos, estos no están diseñados para el mismo tipo de receptor. Entonces no habrá competencia entre ellos porque, por así decirlo, cada uno tiene un sitio asignado y no tienen la necesidad de competir. Así que la probabilidad de que cada uno quede en su sitio es del 100%. Transducción de señales. Ahora veremos la transducción de señales, proceso por el que la célula responde a una sustancia del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie o dentro de ella. La traducción es cuando una célula toma una señal y cuando la recibe la transforma o la cambia. Existen diferentes tipos de señales. Las señales endocrinas. Estas son respuesta lenta y de larga duración, cuando las células necesitan transmitir señales a una larga distancia. Las señales son producidas por las células especializadas y liberadas al torrente sanguíneo.
que las lleva hasta sus células diana en partes distintas del cuerpo. Las señales que producen en una parte del cuerpo y viajan por medio del torrente sanguíneo hasta alcanzar su objetivo lejano se llama hormona. Por ejemplo, la glándula pituitaria libera hormona del crecimiento, la cual promueve el crecimiento especialmente del esqueleto y el cartílago. Después están las señales parácrinas. Con frecuencia las células están cerca unas de otras y se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos. Este tipo de señalización en el que las células se comunican a una corta distancia se conoce como señalización parácrina. Por ejemplo, un grupo de células que le diga a su conjunto vecino qué identidad deben de adoptar. Y luego las señales autócrinas. En la señalización autócrina, la célula manda señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor de su propia superficie o, según el tipo de célula o señal que sea, el receptor dentro de la misma. Esto puede ser algo extraño para una célula, pero la señalización autocrina juega un papel importante en muchos procesos. Las características de la acción humoral son 5. Primero, la redundancia. Varias moléculas tienen la misma función, o sea que ejercen el mismo efecto. Si una de estas falla, tiene a otros que la hagan por ella. La amplificación es tan sencillo como su nombre lo indica. La señal llega y es amplificada. Consiste en la activación a partir de una molécula única, señaladora original, a múltiples moléculas que potencian la respuesta. Luego la interacción. Esto sucede cuando se requieren varios mensajes conjuntos para que la célula pueda liberar su respuesta. Luego la cooperatividad. El receptor y la señal cooperan para generar una señal. Y luego la retroalimentación negativa. Esto se explica como una cadena de señalización en donde una de sus partes mande una señal para inhibir la producción. Transducción de señales. Ahora hablaremos de los mensajeros. Existen mensajeros distintos. Los hidrofílicos, o de gran tamaño, que son incapaces de atravesar la membrana plasmática y se encuentran con sus receptores en la superficie celular. Y los lipofílicos. Estos sí pueden atravesar la membrana celular. También son de menor tamaño. Serán capaces de difundirse en la bicapa lipídica y unirse a receptores que estén en el citoplasma o en el núcleo. Para iniciar debemos definir qué es un receptor. Un receptor es una macromolécula implicada directa y específicamente en la señalización. Esta que se produce tanto entre células como dentro de ellas. Y por extensión también es la macromolécula biológica con la que interactúa un fármaco. Ahora hablaremos de los receptores acoplados a proteínas G. Los receptores acoplados a proteínas G tienen una estructura muy particular. Están constituidos por una cadena de aminoácidos cuyo extremo amino terminal se localiza en la porción extracelular de la célula, o sea, afuera de la célula, y el extremo carboxilo se localiza en el citoplasma, o sea, adentro de la célula. Esta está conformada por 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Una vez que se realiza la unión ligando del receptor GDP, que contiene la subunidad alfa, cambia a GDP, dándole así mayor energía a la subunidad alfa. Y esta se separan y convierte una molécula de AMP a AMPC. Y los altos niveles activan la pKa, la proteína quinasa dependiente de AMPC. Y el AMPC activa las proteínas quinasa. Entonces la proteína quinasa activa los receptores de tirosinquinasa. Ahora, los receptores ligados a la enzima son receptores de la superficie celular con dominios intracelulares asociados a una enzima. En algunos casos el dominio intracelular del receptor es realmente una enzima, puede
catalizar una reacción. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfato a una proteína o molécula diana. Un receptor tirosina quinasa transfiere grupos fosfato específicamente a la aminosin tirosina. Entonces, ¿cómo funcionan estos receptores? Un ejemplo típico son las moléculas señalizadoras, que permiten a los dominios extracelulares de los dos receptores tirosinquinasa vecinos. Los dos receptores se unen o dimerizan, entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios intracelulares, esto ya dentro de la célula, en cada uno de ellos. La tirosina fosforilada puede transmitir una señal a otras moléculas de la célula. También tenemos a los receptores nucleares. Es un tipo de receptor intracelular. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas, porque ya vimos que estas son las que pueden entrar a la célula, las lipofílicas, ya que deben cruzar por la membrana plasmática para alcanzar el receptor que está en el núcleo. Ahora hablaremos de los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros producidos luego de la activación del receptor desempeñan un papel crítico en la señalización intracelular, brindando amplificación, especialidad y diversas respuestas celulares. Los principales son el calcio. Un estímulo extracelular es captado por el receptor y una vez activado se une a una proteína generando después un proceso de segundos mensajeros. Esto induce la apertura del canal permitiendo a los iones de calcio, ahorita lo veremos, al citoplasma, aplicando una contracción muscular y liberación de neurotransmisores, entre otras cosas. Luego, el APC. Este es derivado del ATP, como ya habíamos visto en las proteínas G. Entonces pasa de ATP a ADP, a APM y al final a APMC. Y después el óxido nítrico. Este se forma a partir de la arginina y oxígeno y produce la regulación de los vasos. Ahora hablaremos de los canales iónicos, que es un conjunto de proteínas transmembranales, que quiere decir que atraviesan la membrana celular, de forma que se pueda haber un transporte celular a favor del gradiente, permitiendo el paso de iones de sodio y calcio. Este tiene tres estados: el cerrado, donde todavía no recibe la señal para ser abierto; el abierto, en donde gracias al gradiente permite el paso de los iones; y el refractario, donde acaba de ser abierto, se vuelve a cerrar, pero a diferencia del cerrado, el refractario, aunque reciba la señal por un periodo de tiempo, no va a ser abierto. Esto dura solo microsegundos. El efecto placebo se refiere a un factor psicológico que puede afectar de manera demostrable a un paciente. Un ejemplo muy claro para explicarlo es un estudio clínico. Un grupo de pacientes con la misma condición, con los mismos síntomas, se divide en el grupo control, al cual no se le administra la droga, pero sí un placebo, y el grupo al que sí se le administra la droga. Y cuando se obtienen los resultados, los pacientes del grupo control expresan tener una mejoría. La eficacia de este efecto incluso se puede comparar en diferentes procedimientos, en donde se reporta que los pacientes expresan más una mejoría en cirugías falsas, seguida de inyecciones y al final administración de cápsulas. También ocurre una diferencia en el color de la medicación, que tiene que ver con la psicología del color. Además de factores como el precio, mientras más alto, responden mejor los pacientes; tamaño del fármaco, mientras más grande, responden mejor los pacientes; y su sabor, mientras más amargo, responden mejor los pacientes. En la carrera, algunos doctores en sus clases dicen que a la hora de anestesiar a nuestro paciente no es tan necesario ni eficaz aplicar primero un anestésico tópico, pero muchos lo recomiendan hacer de todos modos cuando el paciente se los pide, justo por el efecto placebo.
El efecto nocebo parte del mismo principio con la diferencia de que en lugar de ser benéfico es perjudicial para el paciente. El efecto nocebo implica la anticipación negativa en forma de ansiedad, miedo o repulsión al medicamento. Por ejemplo, la aparición de noticias en los medios de comunicación de alerta sobre medicamentos puede afectar rápidamente a las expectativas de los pacientes sobre su tratamiento. Varios estudios han demostrado un incremento de las notificaciones de efectos adversos del tratamiento cuando una alerta sobre la seguridad del medicamento es transmitida en noticias por televisión. La receta es un documento médico legal que sirve para prescribir medicamento al paciente. Esto sucede en tres partes: inscripción, nombre del medicamento; suscripción, modo de preparación del medicamento. Puede que haya casos en los que no sea necesario, pero hay otros en los que sí lo es, como por ejemplo cuando se receta un antibiótico que debe ser inyectado y se vende en una presentación de polvo con líquido. Y la instrucción, que es la manera en la que se administra el medicamento. Para recetar se deben de tener en cuenta varios factores, como es el diagnóstico del paciente, la eficacia para eliminar la enfermedad, la mayor seguridad y la fácil administración. En esta decisión obviamente también influye el paciente como tal, como por ejemplo sus posibilidades económicas, los otros medicamentos que esté tomando, la edad que tiene o alguna limitación que tenga para administrar el medicamento. La receta se puede dividir según su estructura en partes como señala el esquema. Primero la suscripción, luego la inscripción donde se anotan datos del paciente y la consulta, luego la prescripción, que es donde se explica la dosificación del medicamento, y luego la firma y sello que avale la receta, además de la fecha y el tiempo de validez de la misma. Los elementos de una receta médica dados por la COFEPRIS están en el esquema de la imagen señalados. Al lado un ejercicio en clase creando tu propia receta prescribiendo amoxicilina a un paciente masculino de 70 kilos. Primero el nombre del médico, después la institución que le dio su título seguido de su cédula profesional, para probar que está capacitado y autorizado para recetar medicamentos. Después su especialidad o título, en este caso cirujano dentista. Luego el domicilio y teléfono del consultorio o institución donde realiza su práctica. En este caso puse la dirección de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria. Luego los datos para identificar al paciente. Estos son su nombre y edad, aunque también puede anotar su sexo y peso. Después la fecha de prescripción, ya que ésta tiene un límite para solicitar los medicamentos en la farmacia. Después en la prescripción como tal está el nombre particular del medicamento, por ejemplo, el nombre del medicamento de patente, luego la denominación genérica seguido de la presentación del medicamento. Después se escribe la dosificación, modo de administración y, si es necesario, el modo de preparación. Y al final la firma del doctor. Se recomienda que si queda espacio en blanco en la receta se haga una línea para que no se pueda escribir otra medicación en ella. Los fármacos se dividen por grupos dependiendo de las restricciones para su venta y cuántas veces pueden ser surtidos. El grupo 1 solo se surte en farmacia con una receta especial que debe ser escaneada. El grupo 2 es una receta normal que es retenida en la farmacia, por lo que solo se puede surtir una vez. El grupo 3 se vende con receta en la farmacia y puede surtirse hasta 3 veces, pero se retiene a la tercera. El grupo 4 se vende con receta y se surte cuantas veces el médico indique. El grupo 5 solo se vende en farmacias pero necesita receta. El grupo 6 son los que se pueden encontrar en establecimientos que no son farmacias. La clasificación más estricta es el grupo 1. Según el artículo 51, los profesionales interesados en obtener el código de barras para los recetarios especiales de prescripción de estupefacientes deben presentar una solicitud en un formato que autorice la Secretaría de Salud, acompañada de documentación específica. ¿Quién puede recetar medicamentos? Según el artículo 28, la receta médica es un documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno o varios medicamentos y puede ser emitida por médicos, homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios en el área de su competencia, pasantes del servicio social en cualquiera de las anteriores carreras, enfermeras y parteras. La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos comparte que al menos el 39% de las prescripciones no coinciden con el medicamento adecuado para el procedimiento y detectó irregularidades en cuanto a la duración y horario del tratamiento. Se recomienda repasar todos los datos de la receta con el paciente para verificar que no existan errores en los datos y confirmar que el paciente no tenga alergia a ningún medicamento, además de que el paciente entienda todo. El uso de abreviaturas puede causar errores cuando se entrega el medicamento en la farmacia, además de la letra elegible. Recordemos que nuestros pacientes no son médicos y es nuestra obligación asegurarnos que entiendan la manera de administrar el medicamento, por lo que es importante aclararlo. Al escribir la cantidad, los ceros o falta de ellos pueden causar confusión, por lo que es mejor también escribirlo con letra en la receta. Las fuentes de información se explicarán en un video a continuación. Ahora veremos las fuentes de información. Estas se dividen en tres: primarias, secundarias y terciarias.
Las primarias. Esta es cómo se obtiene la información de manera original. Estudios, se hacen reportes en artículos, revistas, ese tipo de cosas. Las secundarias recopilan toda esta información de las primarias. Y las terciarias hacen lo mismo con las secundarias. Un ejemplo de esto es como PubMed. La secundaria sería como un catálogo. Ahora, tomemos como información primaria los artículos. ¿Realmente todos los artículos publicados nos ayudan para el avance del estudio? Bueno, una gran cantidad de artículos es publicada. De esta, la mitad no fue citada, por razones que vamos a ver posteriormente. Una cuarta parte no fue sustanciosa. Esto quiere decir que después no fueron investigados. Pero entonces, ¿cómo avanzamos? Bueno, gracias a este 0.05. Este fue citado más de 200 veces. Esto quiere decir que se utilizó para futuras investigaciones y la información que se dio en ellos fue útil. Pero entonces, ¿qué tienen todos estos que no fueron útiles? ¿Qué era lo malo que tenían? Bueno, primero podían ser repetitivos. ¿Qué quiere decir? Que tomaron otro artículo, lo repitieron para comprobar los resultados. No tenían ninguna información nueva, literalmente solamente eran repeticiones. Los segundos era prácticamente lo mismo que las repeticiones, pero tenían un ligero detalle que los hacía diferentes. Y la tercera razón era que eran trabajos dispersos, que ni siquiera llegaban a conclusiones fijas y que no se veía claramente su objetivo. Y también puede pasar que añaden pequeñas cosas en la información de cosas que ya se investigaron, solamente una pequeña modificación de ella. Así que solamente el 1% contribuye significativamente al avance del estudio. Ahora veremos la pirámide 6S, que como su nombre lo indica, tiene 6 niveles diferentes. Mientras más arriba esté en la pirámide, más confiable es su información, pero tarda más tiempo en obtenerse. Iniciaremos de abajo hacia arriba. En el nivel 6 están los estudios. También opiniones de expertos, cosas que dicen en congresos, en clases. Es un desarrollo. Luego está la sinopsis de estos estudios. ¿Qué es una sinopsis? Es un resumen general de una obra. Sinopsis de estudios. Luego, más arriba, en el nivel 4, están las síntesis. Se anotan ideas principales de un texto. Tomas la idea dispersa y general y la conviertes en algo mucho mejor, más fidedigno, más específico, para hacer la síntesis. No es un resumen, ya que este llega a una conclusión y puede tener elementos de opinión. Luego está el 3, que es la sinopsis, pero en vez de ser la sinopsis del estudio como en el nivel 5, es la sinopsis de la síntesis.
Y luego está el número 2, el sumario. Estas son como las guías clínicas. Al ser tan específicas, tienen mejor validez. Y por último, en el nivel 1, están los sistemas. Esto es algo muy complejo. Se recopila información y se basa en toda esta recopilación de una gran cantidad de datos para sacar una conclusión real. Y es lo más acercado que tenemos a la verdad. Ahora veremos la escala de categorías de la evidencia de la información, de mejor a menor. Primero, la categoría A. La evidencia está basada en datos. ¿Y qué tan fidedignos son estos datos? Pues, por ejemplo, pueden ser datos de un metaanálisis, o sea, de un grupo de población de estudio increíblemente grande, por lo que no puede haber mucho sesgo en este y tenemos un panorama mucho más amplio, lo que deriva en una conclusión mucho más acertada y fidedigna. Después, el B, que la evidencia está basada en datos y análisis, pero pueden llegar a conclusiones contradictorias entre ellos y puede ser que sea un número reducido de pacientes. Esto no lo hace tan fidedigno como el A, pero claro que lo hace mucho más fidedigno que el C, que es evidencia basada en opiniones aisladas, en la opinión de un médico, en un caso que vi en el consultorio una vez en mi vida. Por ejemplo, tengo un paciente con una condición A. ¿Quién va a saber más de ese paciente? Lo traté y todo salió bien. Probablemente yo tenga más conocimiento que una persona que nunca ha visto a un paciente con esta condición en su vida. Tendría un grado de conocimiento nivel C. Pero cuando yo soy un doctor y conjunto a un grupo de 50 pacientes con esa condición y hago un estudio, puedo tener muchísima más información y es algo mucho más fidedigno. Pero con el análisis puedo tomar a todos los que hicieron algo parecido a lo que hice anteriormente, juntar a 50 personas y puedo juntar todos esos estudios y sacar una conclusión que está basada en millones de pacientes y eso lo hace mucho más fidedigna. Ahora las recomendaciones. Estas se dividen en 3 grupos, pero el grupo 2 se divide en 2. Primero es lo que está 100% recomendado. Supongamos que tengo un número de pacientes con la misma condición, 50 pacientes. Si lo que voy a hacer está en el grupo 1, que es recomendado, es muy importante que lo haga. Realmente tiene información al respecto y realmente puedo saber que si lo hago va a llevar a algo bueno para mi paciente, lo voy a poder tratar y va a llevar a su recuperación o a un mejor estado. Luego el grupo 2. De todos estos pacientes, imaginemos que existe un tratamiento que le va a servir a 58 pacientes. Es muy recomendado en la gran mayoría de los casos, pero no en todos los casos. Entonces llegamos a lo recomendado en algunos casos. Esos 2 pacientes pues no se van a quedar sin tratamiento, pero tienen que ser específicamente para ellos por cualidades específicas, ya que sabemos que los pacientes son diferentes y por esto pueden llegar a necesitar diferentes tratamientos. Y el 3. El que definitivamente no está recomendado, no tiene ningún tipo de prueba científica, no va a llevar a mi paciente a algo mejor, no lo voy a poder tratar de una buena manera y si lo hago probablemente hable muy mal de mí como de médico o como doctor. Y los indeterminado, que así como su nombre dice, pues la evidencia no llegó a conclusiones y no se tiene realmente ninguna prueba de que funcione, pero tampoco de que no funcione. Ahora veremos PICO. Es la forma en la que se recomienda buscar la información o podemos hacer una pregunta. Primero, el paciente. Sabemos que todos los pacientes son diferentes, gracias a su raza, gracias a su peso, sexo, edad, diferentes razones. Y aparte, lo que lo hace importante, el diagnóstico. Después, el indicador o la intervención.
la exposición, los factores de riesgo que tiene, qué medicamentos, este tipo de cosas que hacen de este paciente un paciente de estudio o un objeto de estudio. Luego, la comparación. ¿Con qué vamos a comparar esto? ¿Con qué alternativas? ¿Con qué grupo control? ¿Con qué medicamentos? ¿Le daremos placebo? ¿Les daremos medicamentos diferentes? ¿Qué vamos a comparar? Y luego, los resultados. ¿Qué estamos esperando de esto? ¿Cuál es nuestro interés clínico en esto? ¿Qué buscamos lograr? ¿Queremos saber la morbilidad? ¿Queremos saber los síntomas del paciente? ¿Cuál va a ser su calidad de vida? ¿O cuál es el costo del tratamiento? Así, sabemos que tenemos la información suficiente y que estamos recopilando los datos necesarios e importantes para obtener la respuesta que queremos. Ahora veremos el metaanálisis, el conjunto de herramientas estadísticas, algo que nosotros como personas comunes y corrientes sin superpoderes no podemos hacer definitivamente. Es una gran cantidad de información que ninguna persona podría sintetizar. Así que para eso usamos el metaanálisis. Tomamos toda esta información y la analizamos de una manera que nosotros no se nos haría posible para poder llegar a una conclusión fidedigna, con millones y millones de razones por las que podemos llegar a ella y justificarla y realmente validarla. Una información que su grado de confianza es increíblemente alto, incluso es el más alto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta es una descripción gráfica de cómo se haría el metaanálisis. Primero, analicemos estas formas. Este pequeño cuadro es la media. Esto representa el resultado, esto la media y el intervalo de confianza. ¿Qué tanto fue la variación? Ok, entonces, ¿dónde ponemos este resultado en esta gráfica? Pues, esta gráfica se divide en dos. Una línea que representa el efecto nulo a favor y en contra de lo que sea que se esté investigando. Entonces, mientras más de este lado esté, quiere decir que los resultados apoyan la intervención y mientras estén de este lado, quiere decir que están en contra. Entonces, tomemos como ejemplo número 2. En su mayoría, incluyendo la media, vemos que está a favor, aunque una pequeña parte podría estar en el efecto nulo y en contra, pero sabemos que la gran mayoría a favor, mientras que este pequeño grupo se ve muy reducido gracias a que los resultados fueron muy concisos, pero están obviamente en el lado que está en contra. ¿Y para qué hacemos todo esto? Bueno, analizamos todos estos datos y llegamos a una conclusión que está ubicada dentro de esto y así sabemos si estaríamos a favor o en contra de la intervención que estábamos investigando anteriormente. Esto se puede ver afectado obviamente por sesgos que ya vimos y puede ser muy exacto, preciso y veraz, conceptos que vimos anteriormente en la presentación. El código ATC se explicará en un video a continuación. El código ATC es una clasificación de fármacos que la hizo la OMS. Se traduce como Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System, que se traduce como Sistema de Clasificación Anatómico, Terapéutico o Químico. Este se rige por 5 niveles diferentes. El primer nivel es la anatomía. Existen 14 diferentes. El segundo nivel es el subgrupo terapéutico. El tercero incluye el subgrupo terapéutico o farmacológico. El cuarto incluye el subgrupo terapéutico, farmacológico o químico. Y el quinto es el nombre del principio activo. Como ejemplo tenemos la metformina clasificada en sus 5 niveles, que es la estructura. El primer nivel se refiere al tracto alimentario y metabolismo. El 10
se refiere a fármacos usados en diabéticos. La B se refiere a fármacos hipoglucemiantes orales. La A, biguamidas. Y el 02 hace referencia a que es metformina. Para explicar estos términos usaré la ayuda gráfica de una diana, donde cada punto representa un resultado y el centro de la diana representa la verdad. La precisión se refiere a cuando todos los puntos, o sea, datos, se agrupan como en las dianas del lado derecho de la imagen de la izquierda. La exactitud es cuando están en o cerca de la verdad, como en las dianas superiores de la misma imagen. La exactitud media, la de la izquierda, y la alta, la de la derecha. La veracidad es cuando, además de tener precisión, son exactas, como en la diana que está en la esquina superior derecha. En un sesgo, por otra parte, en la recopilación de datos y también en estadística, se refiere a la manipulación de la recopilación de datos para que su muestra no sea representativa de su población de interés. El PLM es un diccionario médico que distribuye información que le dan los fabricantes de los medicamentos e integra toda esta información en su base de datos. También cuenta con calculadoras para dosificar. Los medicamentos LASA se refieren a look alike, sound alike. Esto quiere decir que se ven similares o suenan similares. Este es un error médico. Es cuando se confunden los medicamentos por estas razones, y es un error muy común que ocurre durante el diagnóstico, prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación y administración de estos. Hay similitudes en base a la fonética o ortografía, que suenan parecidos o se escriben muy parecidos. Durante también el nombre comercial, que puede ser idéntico pero se refiere a otros medicamentos diferentes, y la similitud del nombre genérico, que es muy común en especialidades conjuntas, como lo es la oncología, la neurología, la cardiología, la psiquiatría, pero también se puede dar en otro tipo de especialidades. Para combatir este tipo de confusiones hay varios mecanismos. Uno de ellos es que se almacenen estos medicamentos en lugares distanciados. Otra es no usar abreviaturas cuando se está recetando. Y otra diferente es ser muy preciso en la vía de administración y cuánto se tiene que administrar al paciente, además de la presentación del medicamento. Desde que se inició la investigación del genoma humano, los avances se han acelerado en el conocimiento de varias enfermedades, objetivos farmacológicos y el diagnóstico. Se ha visto beneficiado por la investigación, pero todavía carecemos de la capacidad de predecir cómo el genoma heredado contribuye al envejecimiento y enfermedades más complejas. Aunque algunos esperaban que tener el genoma humano en la mano impulsaría la carrera hacia los milagros médicos, el progreso de este campo se caracteriza con mayor precisión como una carrera de relevos en el curso de las contribuciones del estudio genómico. La imagen de la izquierda es la misma que la de la diapositiva pasada. Las tres imágenes separan las capas de información del genoma. La izquierda, cromosomas del 1 al 22, así como X y Y, características cromosómicas. La de en medio, densidad de tinción. En los laboratorios psicogenéticos se utilizan diversas técnicas de bandeo de cromosomas. Estas tiñen porciones específicas del cromosoma. La derecha, genes asociados con trastornos mendelianos y mutaciones genéticas encontradas en cánceres.